Hola a todos. Bienvenidas a Los Tres Pies del Gato, soy Sonia y hoy os voy a hablar de la terapia del Theta Healing. Bueno, antes de nada, espero que estéis pasando un muy buen verano, que os lo estéis pasando súper bien, que estéis aprovechando estos días de calor, porque tiene que hacer calor, dado que es verano, hace calor. Luego cuando es invierno hace frío, esto es así. La gente se queja de calor, no nos quejemos del calor. Bueno, pero vamos ya a hablar de lo que os traigo en este vídeo, que es la terapia del Theta Healing. ¿Y cómo descubrí yo esta terapia? Pues resulta que estaba investigando la terapia del Psyche, que ya os hice un vídeo que os dejo por aquí, y me encontré con vídeos donde se hablaba de esta terapia, el Theta Healing. En la mayoría de los vídeos yo he visto que lo pronuncian Theta Healing, pero a mí me suena mal, me suena a otra cosa lo de Theta Healing, y entonces me gusta decirlo Theta Healing porque va con una H, o sea, como en inglés, Theta Healing. Y bueno, el caso es que vi un pequeño vídeo en el que una mujer le preguntaba cosas a otra de ¿crees que no sé qué? ¿Crees que no sé cuántos? Y entonces le iba cogiendo los dedos como para abrírselos, o bueno, yo no entendía nada, yo digo, ¿qué es esto? O sea, no entendía nada. Pero me pareció muy curioso, así que me lo apunté en mi cuadernito de notas para investigarlo después. Y pues bien, ya hice mi investigación y he estado haciendo mis pruebas. Sabéis que todas las terapias que os traigo intento probarlas yo siempre antes. Siempre conmigo misma y si puedo con otras personas. Pues bien, aquí os traigo los resultados de mi investigación. Voy a empezar explicándoos qué es el Theta Healing. El Theta Healing es una técnica que se trata de localizar nuestras creencias. Ya sabéis que nuestras creencias pueden ser conscientes o inconscientes y que nuestras creencias las vamos aprendiendo desde el mismo momento en que nacemos. ¿Qué pasa? Que muchas de estas creencias nos impiden conseguir cosas que queremos. Es decir, que son creencias limitantes. Con el Theta Healing vamos a indagar sobre cuáles son nuestras creencias limitantes y posteriormente en una segunda fase las vamos a cambiar. Así de sencillo. Y bueno, técnicas de cambio de creencias hay varias, hay bastantes, pero lo que caracteriza al Theta Healing es que una vez localizada la creencia limitante se hace una especie de meditación que con la práctica se hace mucho más fluida y mucho más deprisa. No te tienes que sentar a meditar, sino que puedes acceder fácilmente. Entonces, con esta meditación se accede a lo que ellos llaman, a lo que los practicantes de Theta Healing, ellos lo llaman séptimo plano. En ese plano se pide lo que queremos cambiar en nosotros o lo que queremos cambiar en la otra persona, se regresa y se vuelve a hacer la comprobación de la creencia y efectivamente se comprueba que se ha cambiado. De esta manera esa persona o nosotros mismos que ya hemos cambiado la creencia podemos empezar a atraer y a pensar de un modo diferente y a actuar de un modo diferente para atraer aquello que queremos. Voy a explicar esto un poco mejor. El Theta Healing, como os he dicho, nos lo podemos hacer nosotros a nosotros mismos o nos lo puede hacer otra persona que sepa. Lo mejor es que te lo haga otra persona porque de esta manera va a poder indagar más en las creencias, va a poder tirar más del hilo, porque a veces nosotros mismos no vemos lo que hay detrás de nuestros pensamientos, pero otra persona que tiene otro modo de pensar, si lo ve, es más fácil para ella verlo. Entonces es mejor que te lo haga otra persona, pero lo puedes hacer contigo mismo sin ningún problema. Ahora, para empezar, entre tú y yo, aquí. ¿Y cómo comprueba el Theta Healing que tenemos una determinada creencia o no? Bueno, pues lo comprueba a través de lo que ellos llaman un testeo muscular. Los testeos musculares se hacen, es decir, no es nada esotérico. Incluso se usa en los detectores de mentiras y demás. Lo típico que vemos en las policías... Lo típico que vemos en las películas policíacas, que les ponen un detector de mentiras y les ponen unas tiras por aquí, en los dedos y demás. Bueno, pues eso es para medir las contracciones musculares. ¿Y por qué? Porque el cuerpo, ante determinados estímulos que recogen su información dentro o no, reacciona de una manera o de otra. Y aunque queramos mentir, nuestro cuerpo va a reaccionar con la verdad. Es decir, nosotros podemos emitir una mentira con nuestra boca, pero el cuerpo reacciona como que eso es mentira o como que eso es verdad. Nuestro cuerpo siempre dice la verdad, porque nuestro cuerpo está regido por el inconsciente y el inconsciente no piensa, solo reacciona de acuerdo a la información que tiene dentro. Entonces, por ejemplo, ellos en el Theta Healing, lo que yo he podido ver en los vídeos es que te pones de pie, miras hacia el norte geográfico y entonces dices, te quedas quieto, te quedas así de pie y dices sí. Entonces, digamos que el cuerpo inconscientemente tendría que inclinarse hacia adelante, aunque sea ligeramente, y balancear un poco hacia adelante. Entonces, en la misma postura dices no,
y entonces el cuerpo se echa como hacia atrás. Esto no es algo que tú controles o que hagas aposta o que estés pensando en ello, sino que es como un imán. El imán, o sea, el cuerpo, perdón, tiene electromagnetismo también, entonces también puede oscilar respecto a unas cosas u otras. Entonces, ante esta, testeo de respuestas que es sí hacia adelante, no hacia atrás, podemos empezar a hacer preguntas. ¿Te llamas Sonia? Inclinaríamos hacia adelante, o sea, el cuerpo se inclinaría hacia adelante, solo, sin pensar en nada. Sí. ¿Te llamas Paquita? No, etcétera. Lo que podéis hacer es alternar verdades con mentiras para que veáis que realmente funciona. Pero el método que yo más sigo, que yo más he practicado, este de balancear, a lo mejor pues hay que ponerse de pie, buscar el norte, es un poco rollo a lo mejor. El método que yo más he utilizado conmigo misma y con los demás es el de los dedos. Este método de los dedos consiste en juntar el pulgar con el índice, tal que así, y apretar. Es decir, nosotros tendremos que intentar mantener pegados los dedos en todo momento. Otra persona o nosotros mismos nos los intentaremos separar. Cuando yo lo hago conmigo misma, o sea, otra persona coge sus dos manos y separa los dedos con las dos manos, pero tú a ti mismo no puedes utilizar las dos manos, es lo que tiene tener dos brazos. Bueno, pues entonces yo, cuando lo hago conmigo misma, aprieto y con mis deditos de la otra mano intento abrir así, tal que así, ¿vale? No sé si se verá bien en cámara. Intento abrir, o sea, los meto por aquí, intento separar, ¿vale? Bueno, en este caso, si se mantienen unidos, si se mantienen pegados y es imposible separarlos, no los podemos separar, la respuesta es sí. Si se separan, es no. Cuando termino el vídeo, o sea, nada más ver un vídeo largo que vi sobre esto, lo terminé de ver por la noche, ya acostada y demás, y lo quise probar. Y ante mi sorpresa, funcionaba. Y la verdad es que me quedé alucinada, oye, así como te lo digo. Luego lo probé, al día siguiente lo probé con Paulo, mi chico, y también funcionaba. Paulo, la persona más escéptica, más alejada de todo esto, o sea, funcionaba con él. Así que me dije, lo tengo que probar con más personas. Fui a casa de mis padres y lo probé con mi hermano y con mi madre. Y funcionaba. Y luego en unas pequeñas vacaciones que he tenido, lo he probado con dos amigas mías, Bea y Esther. Y funcionaba. Y además a todas estas personas que os he dicho, les he dejado sorprendidos porque ellos no pensaban que iba a funcionar y se han quedado de piedra. Pues bien, esto nos sirve para ver nuestras creencias reales. Porque nosotros podemos pensar o sentir una cosa, pero nosotros por dentro, en las profundidades de nosotros, no pensamos así. Por ejemplo, puedes pensar que eres guapa, pero en el testeo muscular te sale que no, que realmente no crees que eres guapa. Esto denota que tú por dentro, en lo más profundo, no te sientes guapa y que a lo mejor te ves guapa externamente y que cubres una cosa con otra, pero en lo más profundo no te sientes guapa. A lo mejor algún día te dijeron que eras fea y aquello te afectó y se quedó grabado en lo más profundo e intentas compensarlo yéndote al otro extremo. Por ello puedes tener problemas de autoestima, de encontrar pareja o lo que sea. Así actúan nuestras creencias. Por ejemplo, crees que el dinero es malo porque a lo mejor desde pequeño te han repetido somos pobres pero honrados. Esto te hace pensar que si eres rico no eres honrado, entonces como tú quieres ser una persona honrada, no vas a traer el dinero, porque para ser honrado hay que ser pobre. Entonces en lo más profundo se nos quedan grabadas estas creencias que luego nos limitan durante toda nuestra vida. Bien, ¿qué hacemos después de ver nuestra creencia? Eres fea, consideras que el dinero es malo, eres torpe, no vas a llegar nunca a ser nada, no vas a tener nunca un trabajo mejor, no vas a ganar dinero nunca en tu vida. Este tipo de cosas, cuando ya las hemos localizado, lo que hacemos es la meditación del Theta Healing. En internet tenéis muchísimos vídeos, muchísimos, ponéis meditación Theta Healing y os salen como 2 millones de resultados. Como meditaciones guiadas del Theta Healing. En realidad es una meditación, visualización, muy sencilla, la podéis hacer cualquiera sin tener experiencia en meditación ni nada, la podéis hacer desde ya. Es una visualización, te van guiando, unos te guían de una manera, otros te guían de otra, pero digamos que en esencia es lo mismo. Entonces digamos que te llevan a través de esa visualización a ese séptimo plano, allí visualizas una serie de cosas, cambias la creencia y vuelves. Y entonces vuelves a testear en tu cuerpo con los deditos. ¿Crees que eres guapa? Entonces ya tendría que salirte la creencia contraria, o sea, sí, creo que soy guapa, creo que el dinero es bueno, creo que voy a tener un trabajo mejor,
etcétera, etcétera. Yo estas meditaciones las he hecho la meditación, digamos, la subida al séptimo plano, luego he creado mis propias, mi propia técnica, variándola un poco. Además, bueno, desde mi punto de vista, a lo que ellos llaman séptimo plano, para mí es otra cosa y bueno, en esencia es lo mismo, vaya. Pero digamos que yo lo hago de manera diferente, ya cada uno de vosotros lo tenéis que adaptar a vuestro ritmo, vuestras creencias y todo. El caso es que yo lo he hecho y sí que funciona, es decir, lo he probado con muchísimas cosas, muchísimas creencias que me limitaban y sí que funcionan. No notas, digamos que cuando tú cambias la creencia no notas nada, obviamente no notas nada físico ni nada en ese momento, pero sí que empiezas a notar como un cambio de actitud, un cambio de chip, un cambio de mentalidad, algo intangible que está ahí pero que se nota. O a lo mejor simplemente no notas nada, pero en tu día a día, cuando vas a hacer algo, dices, anda, pues antes que yo habría hecho esto otro o que me habría dado vergüenza, pues ahora he podido hacer esto naturalmente, o sea, me ha salido así. Empiezas a actuar de manera diferente. Y es que a veces queremos cambiar algo y sabemos exactamente lo que queremos cambiar y sabemos exactamente lo que nos impide cambiarlo, pero no podemos, y es porque esas creencias están ahí tan arraigadas que es imposible, es casi imposible desde nuestra mente acceder a ellas y cambiarlas. O hay cosas que simplemente lo intentamos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no conseguimos los resultados esperados y no sabemos por qué estamos haciendo mal, somos unos fracasados. Por ejemplo, alguien que quiere adelgazar y hace 1000 dietas, y el caso es que haciendo las dietas adelgaza, pero por cualquier razón siempre acaba dejándolas y vuelve al peso y coge más peso y vuelve a hacer dieta y baja y vuelve y baja y sube y baja, y así ha pasado todos los años de su vida. Eso es una frustración. Cuando pasa eso, igualmente en cualquier aspecto de la vida, en trabajo, en amor, no tengo una pareja estable, no tengo un trabajo estable, en cualquier aspecto de la vida, es que hay algo bloqueando que tú consigas el objetivo final. Ahí buscaremos la creencia que nos limita. Por ejemplo, puede ser: si adelgazo desaparezco, si adelgazo soy frívolo, si adelgazo ya me pierdo, ya no soy yo, ya no soy esta persona alegre y afable, si adelgazo no seré fuerte o no me merezco adelgazar. Puede que sea una sola creencia o varias, puede haber varias creencias detrás. Y entonces hay que ir cambiándolas todas de una en una, con paciencia. Para hacerlo bien hay que tomarse unos momentos y reflexionar sobre el tema que quieres resolver. Intenta abordarlo desde otros puntos de vista. Aquí puede veniros bien la técnica disociativa. Como os decía, a veces no vemos las cosas en nosotros mismos, pero si la vemos en los demás es más fácil analizarlo. Entonces puedes utilizar la técnica disociativa. Pon tu problema en otra persona, en un amigo o en alguien que te inventes, en alguien. Si estás en la calle, pues coges a alguien y te crees que tiene ese problema. Entonces, ¿cómo lo abordarías tú? ¿Qué consejos le darías? ¿Qué preguntas le harías? Entonces, de esta manera puede ser más sencillo. Creo que es una técnica sencilla que podemos hacer todos desde casa. Podemos empezar haciéndonos preguntas tontas para que veamos que funciona. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí in situ right now. ¿Me llamo Sonia? Sí. Estoy haciendo fuerza, de verdad que estoy tanto apretando fuerte como descoyuntándome los dedos para abrirlo. Bien. ¿Soy un hombre? ¿Veis? Se abre, es que se abre fácilmente. Cuando lo probéis con vosotros mismos, aunque hagáis la fuerza, es como que notáis clic. Es como que los músculos se relajan. A ver, ¿tengo el pelo largo? Sí. Yo qué sé, ¿trabajo en un banco? No. Bueno, pues así, con este pequeño ejemplo os dejo. Espero que lo practiquéis vosotros en casa, que empecéis a descubrir. Al principio da mucha risa porque es que funciona y luego ya pues es bastante útil para ver qué creencias tenemos sobre nosotros mismos, qué nos va mal en la vida y ya ir tirando del hilo. Como os digo, es una técnica bastante efectiva, me ha gustado muchísimo, la voy a utilizar y la voy a incorporar en mi día a día, en la práctica con la gente que conozco y demás. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que me lo podéis dejar abajo en la zona de comentarios, que siempre os leo y siempre os contesto. Y nosotros nos vemos en el último vídeo de agosto. ¡Besos a todos!